Buenas noches, hermanos. Les invito en este momento a abrir su Biblia a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1, en los versículos 1 al 4. Segunda de Corintios 1, 1 al 4. Ahí tenemos la lectura de la palabra, el cual dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Inclinen su rostro y oremos en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno y eres grande en misericordia para cada uno de nosotros, que nuevamente nos permites estar en comunión contigo y poder de esa manera abrir esta santa Biblia para sacar una lección más para nuestra vida espiritual. Especialmente te ruego por aquellos hogares de mis hermanos que están pasando por un proceso de luchas, de dolor, de enfermedad, de sufrimientos. Rogamos, Señor bendito, que tu bendición y tu gracia, tu paz pueda inundar esos corazones y que tú seas la medicina para cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Hermanos, qué privilegio es tener la palabra de Dios aquí en nuestras manos para poder estudiar algo acerca del consuelo de Dios en el sufrimiento. Yo creo que nadie de los que me están viendo y escuchando en esta hora puede decir que no ha pasado por algún proceso, por algún tiempo de sufrimiento. Creo que unos hemos sufrido de una manera y otros de otra manera, pero todos estamos expuestos, hermanos, a sufrir. ¿Saben por qué pasa esto? Porque desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios y pecaron contra Dios, el pecado entró en el mundo y por el pecado, dice, pasó la muerte a todos, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y una de las consecuencias del pecado, hermanos, por la desobediencia del hombre, es que vino el sufrimiento. Antes del pecado no había sufrimiento. De tal manera que nadie puede negarse de que no ha pasado por tiempos de sufrimientos. Ahora mismo muchos de nuestros hermanos y amigos están pasando en un proceso de sufrimiento, quizás de dolor, de preocupaciones, de necesidades, de enfermedades crónicas, y quizás algunos sufriendo la tristeza por la separación de un ser querido que se ha ido de la casa. Pues de esa manera vienen los sufrimientos en esta vida. Tenemos aquí un ejemplo de este hombre de Dios, el apóstol Pablo, quien escribe su carta a los Corintios. Y él nos dice en el versículo número 8 de la siguiente manera: pero porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo
que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto fue muy difícil para el apóstol San Pablo, pero él confió en el Señor. Eso es lo maravilloso, mis queridos hermanos, de que en medio del sufrimiento podemos confiar en nuestro Dios. Me gusta un pensamiento del doctor David Ormachea acerca del sufrimiento. Y este pensamiento dice así: el sufrimiento es un curso obligatorio en la vida divina. Todos tenemos que pasar la prueba o el examen. Nadie puede graduarse sin pasar la prueba del sufrimiento. Y por eso dije, hermanos, que todos hemos pasado en tiempos de sufrimiento. Eso no se puede evitar. Un día se acabará el sufrimiento cuando lleguemos a la meta final y el Señor nos llevará. Pero aquí tenemos que seguir confiando en el Señor, sabiendo que no estamos solos. Pero cuando vemos en la palabra del Señor, allí en esta porción que ya leímos, el consuelo de Dios en el sufrimiento, vemos en el versículo 2, en primer lugar, que el consuelo de Dios en el sufrimiento viene a través de su gracia y de su paz. Dice la palabra del Señor allí: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en esa palabra gracia, esta palabra, hermanos, significa que Dios nos da lo que nosotros nunca merecíamos. Nosotros merecíamos la condenación eterna, pero Él nos ha dado vida. No solamente vida espiritual y eterna, sino también Él nos da la vida física. Entonces, hermanos, en medio del sufrimiento, la gracia del Señor está ahí, pero también nos da paz. ¿Pero qué es la paz? Hermanos, la paz es aquella tranquilidad que Dios nos da para poder librarnos del afán, o sea, de la preocupación, de las penas, cuando estamos en tiempos difíciles en este mundo. Por esa razón, mis queridos hermanos, en otro libro de la Biblia, en otra carta que Pablo escribe, ahí en Filipenses 4:7, él dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es posible tener gracia y paz en el momento en que estamos pasando un proceso de sufrimiento. Sí, en el nombre del Señor. Él nos da de su gracia y nos da de su paz. Pero en segundo lugar, cuando hablamos, hermanos, del consuelo de Dios en medio del sufrimiento, encontramos, hermanos, una lección muy importante: que el consuelo de Dios nos trae alabanza, honra y gloria a Dios. ¿Será posible eso? ¿Puede decir alguien que en medio del sufrimiento podamos adorar a nuestro Dios? Yo creo que sí. Porque aunque el cuerpo físico esté débil, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros puede tener gozo, seguridad, convicciones, y nos la da a nosotros en nuestra vida. Y por eso es que podemos en ese momento también traer una palabra de adoración. En el versículo 3, el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra bendito ahí es una expresión de adoración, de exaltación al Señor en medio del sufrimiento. El cristiano que ama al Señor sí puede adorar al Señor. No solamente puede clamar, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y más, hermanos, en tiempo de sufrimientos es cuando más clamamos al Señor. Pero no solamente debemos de clamarle para pedirle y pedirle, sino también debe haber una nota, una palabra de adoración, de exaltación. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Deuteronomio 32:39, un texto maravilloso, hermanos, que yo quisiera que le diéramos lectura
que le demos lectura a este pasaje, Deuteronomios 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No hago, dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el Dios que nosotros tenemos. Él, hermanos, nos puede dar la vida, pero también dice, yo hago morir y yo hago vivir. En sus manos estamos. Y debemos de confiar en Él, hermanos, y en medio de algún sufrimiento le exaltemos, le adoremos. Pero en tercer lugar, veamos también, hermanos, que el consuelo de Dios en medio del sufrimiento trae su presencia misma. Nunca digamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está permitiendo este sufrimiento? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Si Dios está presente, hermano, Dios está ahí a su lado en medio del sufrimiento. Miremos el versículo número 3, la segunda parte dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Él. Él está presente, hermanos. Él es nuestro gran paracleto, que está presente como nuestro consolador y que está para darnos palabras de ánimo, palabras de fortaleza. ¿Y cómo? A través de este bendito libro. Y Dios puede usar a un hermano que le dé palabras de consuelo a través de la misma palabra de Dios. Y aunque fuera, hermanos, a través de una llamada telefónica, pero Dios usa a sus hijos y a sus siervos para consolar, porque en la palabra de Dios tenemos el consuelo. Y por último, veamos también que el consuelo de Dios en medio del sufrimiento trae una bendición que nosotros experimentamos para que después podamos consolar a otros. Hermanos, no solamente nosotros necesitamos consuelo en tiempos de sufrimiento, sino hay mucha gente a nuestro alrededor que están necesitados de una palabra de consuelo, de una palabra de ánimo en medio de sus tristezas, en medio de sus sufrimientos o aflicciones. Y claramente, ¿qué más, hermanos, con la experiencia que quizás usted y yo hemos pasado en medio de los sufrimientos, cómo el Señor nos ha restaurado, cómo el Señor nos ha levantado? Eso es una bendición que podamos compartir con las personas que lo necesitan. Por eso el versículo 4 dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria al Señor. No estamos solos. El Señor está presente y nos consuela y nos enseña a consolar, como dicen muchos, y esa es una realidad. Hoy por ellos y mañana por nosotros. Necesitamos, hermanos, poner en práctica esta palabra y llevar una palabra de ánimo, de valor a los hermanos y amigos que están pasando en diversas pruebas. Que el Señor nos ayude para seguir adelante en nuestra vida espiritual y que el Señor nos bendiga.